Buenos días, buenas tardes, que nos ven desde diferentes países de América Latina y el Caribe. A nombre de AHF, de AHF México, de AHF Chile y de AHF Argentina, queremos agradecer esta colaboración con CELAC para organizar este panel de tan elevada importancia y de tan alto nivel, sobre todo para el tema de las vacunas. Yo solo, además de agradecer la colaboración con CELAC, voy a presentar al moderador de este panel, al licenciado Efraín Guadarrama Pérez, quien es el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Efraín es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con el grado de maestro en Derecho y Economía por la Erasmus University of Rotterdam de Holanda, la Universidad de Viena en Austria y la Universidad de Hamburgo en Alemania. Se ha desempeñado como director general de proyectos anticorrupción y director de análisis en materia anticorrupción en la Secretaría de la Función Pública. Además, como miembro de esta misma dependencia, participó dentro del equipo negociador en los tratados de libre comercio de América del Norte, hoy llamado TEMEC, la Unión Europea y México, y con la Alianza del Pacífico, con los candidatos de Estados Unidos, de estados asociados, y dentro de la Secretaría de la Función Pública fue pionero en el desarrollo de políticas, alianzas, estrategias con la Unión Europea, así como diversas dependencias de la Administración Pública Federal, como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A principios de su carrera profesional fungió como abogado asociado de la firma González Calvillo S.C., como secretario técnico en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Fomento Educativo y como oficial de investigación de los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica y telecomunicaciones del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente, como lo mencioné, se desempeña como director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, donde se encarga de coordinar nacionalmente la Alianza del Pacífico, la Organización de Estados Americanos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entre muchos otros. Y yo personalmente quisiera agregar que además de ser amigo, yo soy el director ejecutivo del Instituto HF de Salud Pública Global. Pero aparte, me considero amigo de Efraín y puedo decir con toda certeza que hasta que Efraín apareció en este ambiente, yo sentí que había resucitado la CELAC, porque yo pensé que la CELAC ya no existía, no sé por qué, tenía esa impresión y bueno, yo le doy el crédito a él. No sé si alguien más se lo dé, pero yo sí se lo doy a Efraín. Muchas gracias a todos por participar y dejo el panel a cargo de Efraín. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la Presidencia Pro Tempore de México, al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, les damos la más cordial bienvenida a este panel denominado Repensando Todo, equidad en el acceso a la vacuna contra COVID-19 en América Latina y el Caribe. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Jorge Saavedra, mi amigo y director ejecutivo de la oficina de AIDS Health Foundation, por el apoyo en la organización de este evento. Estamos cumpliendo un año desde que la región de América Latina empezó a implementar medidas de contención a la entonces creciente y desconocida pandemia por COVID-19. Con el paso de los meses, los laboratorios de los países industrializados comenzaron investigaciones a fin de desarrollar pruebas, de desarrollar tratamientos, vacunas para combatir a esta pandemia desconocida hace un año. Entendiendo la poca capacidad para desarrollar estas investigaciones, los países en vías de desarrollo alzaron la voz para copatrocinar la resolución 74274 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que buscaba tener un acceso universal, equitativo y justo a tratamientos y vacunas para hacerle frente a la pandemia. Hoy, a un año, y demostrando la inmensa capacidad científica de la humanidad, se desarrollaron en un tiempo récord decenas de iniciativas exitosas de vacunas y tratamientos que permitirán
a la humanidad derrotar esta enfermedad. Sin embargo, el acceso a estos insumos médicos está muy lejos de ser equitativo, de ser universal y justo. Solo por dar unos números, 3/4 partes de las vacunas están concentradas en tan solo 10 países, que a su vez representan el 60% del Producto Interno Bruto mundial. Y en más de 130 países no se ha aplicado ni una sola vacuna. De estos 130 países, 13 se encuentran en la región de CELAC, principalmente en los estados del Caribe. Esta situación evidentemente agravará la desigualdad del planeta y aumentará la pobreza. Habrá más muertes en los países más pobres. La falta de la capacidad global para la producción masiva de vacunas, aunado a los obstáculos jurídicos como los bloqueos de exportaciones o las patentes, no permiten satisfacer esta demanda de vacunas al máximo posible, al máximo de las capacidades mundiales. También está la iniciativa COVAX, desarrollada en el marco de las Naciones Unidas. Sin embargo, no ha logrado cumplir con el calendario inicialmente planteado, lo que ha puesto en predicamento a países menos desarrollados, quienes en su gran mayoría esta iniciativa multilateral representó en su momento, o en algunos casos sigue representando, el único medio para la obtención de las vacunas. En el tema de América Latina, pues también está algunos esfuerzos focalizados para lograr desarrollar la tan deseada vacuna latinoamericana. Aquí quien encabeza estos desarrollos es Cuba, quien tiene 4 candidatos de vacuna encabezados por las denominadas Soberana 1 y Soberana 2, quienes están ya en una parte muy avanzada de sus fases clínicas. Otras iniciativas sólidas de desarrollo de vacunas se encuentran en la región. Están en Argentina, en Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Uruguay y México. Entonces, esta es como una pequeña introducción del panel que vamos a tener. Queremos dividirlo en 2 secciones, donde se abordarán, en primer lugar, la situación y los retos de suministro de vacuna en los países de él y las panelistas. Los retos que significaron las negociaciones con cada una de las farmacéuticas que principalmente surtieron de vacunas a cada uno de los países, y la segunda sección sobre una perspectiva que existe respecto de la producción del suministro de vacunas en América Latina y el Caribe, también enfocándonos en el desarrollo de estas vacunas latinoamericanas y caribeñas. Sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo, donde cada segundo cuesta vidas, y ante el reto histórico, pues tenemos en este panel a 3 personas que han sido artífices del suministro de vacunas en sus respectivos países. Desde Argentina nos acompaña Cecilia Nicolini, asesora del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien es politóloga por la Universidad Católica de Argentina, cuenta con una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard y una gran experiencia laboral en el área de tecnología e innovación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde Chile nos acompaña Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería chilena, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una maestría en regulación por la London School of Economics and Political Science. Y desde México, Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, quien es licenciada en Pedagogía, egresada por la Universidad Intercontinental y egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México, y cuenta con gran experiencia en temas relacionados con medio ambiente y su protección, así como el tema de derechos humanos. Ahora iniciaremos la primera sección de este panel, donde hablaremos de los siguientes temas: la situación y el avance en el plan de vacunación
de los países, de los panelistas, los retos de la negociación con las farmacéuticas y el estado actual del suministro negociado con las distintas farmacéuticas que tienen los acuerdos con los países. Entonces, le cedo la palabra a Cecilia Nicolini, asesora del presidente de la Nación, quien nos hablará del desarrollo en Argentina. Por favor, Cecilia. Muchísimas gracias, Efraín, y gracias a todos y a todas los que nos están escuchando y también con quien estoy compartiendo este panel. Escuchaba muy atentamente todo lo que estabas contando y la verdad que son días bastante muy complejos, ¿no? Y de alguna zozobra, porque lo que estamos viviendo en la región, lo que pensábamos al inicio de la pandemia, que podía ser una gran oportunidad para cambiar estas lógicas egoístas y mezquinas en términos de distribución de insumos estratégicos en una situación global tan compleja y que veíamos la oportunidad para cambiar, para hacer mucho mejor. Realmente ahora con la situación que vivimos, lo vemos a veces con bastante pesimismo, sin ser yo una persona pesimista, ¿no? Pero como bien mencionaba, los mecanismos internacionales como COVAX, que realmente podían aliviar a muchísimos países, están retrasados, muchos países acaparando más dosis para sus habitantes de las que efectivamente podrían administrar. También vemos lo complicado que es desarrollar vacunas en tiempo y forma para muchísimos países, los retrasos en la producción, en la entrega, y obviamente más que nunca la necesidad de poder establecer en estos mecanismos de integración, estos acuerdos, y como me parece que podemos hablar ahora, colaborar mucho más en la región, en América Latina y entre países, entendiendo que aquí nadie se salva solo y que aunque los países puedan avanzar y puedan administrar las vacunas al resto de su población, vemos también que esto es una pandemia global y que tenemos que cuidarnos entre todos y también los países vecinos para realmente poder salir de esta pesadilla, como estamos viendo con el impacto de esta segunda ola. En países vecinos vemos con mucha preocupación, sobre todo, bueno, Brasil, Paraguay, también Chile, y que es casi inevitable que en algún momento llegue a la Argentina. En ese sentido, brevemente solo comentar que desde que inició la pandemia, el objetivo del presidente Alberto Fernández y las autoridades de mi país fue contar lo antes posible con vacunas que fueran seguras para la población, que fueran eficaces también, que puedan traer una solución para esta pandemia, y obviamente tenerlas en el menor tiempo posible, que también es otro factor fundamental para poder inmunizar al menos a la población estratégica, ¿no es cierto?, y evitar y bajar la cantidad de internaciones y de muertes y evitar el colapso sanitario. Fue en ese sentido que, como casi todos los países, entablamos negociaciones y diálogos con diferentes farmacéuticas y también países que estaban desarrollando la vacuna, como a su vez hacer todos los esfuerzos posibles de nuestro sistema científico, tecnológico y de salud para poder producir y desarrollar una vacuna en nuestro país. Uno de los primeros anuncios fue con nuestros queridos amigos y hermanos mexicanos, que fue la producción de la vacuna de AstraZeneca Oxford entre Argentina y México para poder distribuirla a toda América Latina de manera también equitativa, con tiempos que siguen siendo un desafío, pero que esperamos ya que para el próximo mes y medio podamos empezar ya finalmente a distribuir esa vacuna en la región, con mucha esperanza de que eso avance. Pero bueno, como una muestra también de la importancia que es estos lazos que tenemos de amistad y de colaboración, en este caso Argentina y México, para poder avanzar en ese sentido. También ante la imposibilidad de acceder a veces en tiempo y forma con las vacunas quizás más publicitadas y más conocidas, y las que incluso las farmacéuticas tienen sede en los diferentes países porque son multinacionales, tuvimos la posibilidad de conocer de primera mano los avances de una vacuna que hoy en día está siendo muy reconocida a nivel mundial, que es la Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia, pero que en ese momento, en el mes de octubre, era bastante desconocida y generaba, ¿no?, algunos cuestionamientos. Fue así que el presidente nos instruyó a la ahora ministra de Salud, Carla Bisotti, y a mí a poder conocer de primera mano estos avances,
sabiendo y entendiendo que Rusia y el Instituto Gamaleya tienen muchísima trayectoria en el desarrollo de diferentes vacunas y lo habían hecho con éxito para antiguas epidemias como fueron la del ébola y la de MERS con éxito, ¿no? Ahí empezamos con conversaciones y pudimos acceder a primera mano de información que hoy en día ya está publicada, pero que en ese momento no era pública porque todo esto lleva un procedimiento, pero que a través de la colaboración y la cooperación entre científicos y científicas aquí de nuestro país, en comunicación con el personal especializado allá en Rusia, del Instituto Gamaleya y del Fondo de Inversión, pudimos acceder a esta información y pudimos realmente constatar de primera mano que era una vacuna segura, era una vacuna eficaz y era una vacuna que estaba desarrollando unos estudios de fase 3 muy prometedores y que ya teníamos unos cortes interinos que nos daban cuenta de esta información que finalmente iba a ser publicada en The Lancet como lo fue en el mes de febrero pasado, ¿no? Y así fue que firmamos un acuerdo con el Fondo de Inversión Directa de Rusia para poder adquirir en total unas 30 millones de dosis de esta vacuna, ante a veces el desconcierto internacional, porque como les decía, todavía era una vacuna que generaba suspicacias o desconocida, o porque quizás no llevaba o no tenía detrás la actividad de comunicación, de marketing, de posicionamiento como tienen la mayoría de las farmacéuticas. Pero realmente está demostrando que es una vacuna muy buena y que además con la efectividad que estamos viendo ahora ya que la estamos administrando en el país y con efectos adversos muy bajos, que eso también es una muy buena noticia. Pero obviamente, como siempre hablamos con nuestros socios de Rusia y ellos así también lo apoyan, los países del mundo tienen que llevar una estrategia multivacunas, ¿no es cierto? Porque una sola farmacéutica o un solo país va a ser imposible que pueda proveer de vacunas en tiempo y forma a casi todos los países, por eso se necesita una acción concertada y en conjunto para poder hacer frente a esto. Entonces también avanzamos con un contrato con Sinopharm para acceder a esta vacuna. Tuvimos un primer envío de 1 millón de dosis hace un par de semanas y esperamos contar con unas 3 millones de dosis también en las próximas semanas de aquí en el país. Seguimos en conversaciones con todos los otros desarrollos también de vacunas. Entendemos que la pandemia todavía tiene un largo camino y que esto no va a terminar con la administración y con la vacunación masiva, que tenemos que seguir también con una concientización de cuidados y un cambio real también en algunos hábitos y costumbres para poder contener esta pandemia y realmente que pueda ser una solución sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Y otra de las cuestiones solamente que me gustaría agregar, ya para terminar, para dar lugar a mis otros compañeros y compañeras de panel, es que el presidente Alberto Fernández siempre lo dijo y lo comparte también con presidentes de la región, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo manifestó en el G20, que la vacuna tiene que ser un bien público y de acceso gratuito para toda la población, que más que nunca estos mecanismos de integración, de diálogo y de articulación política, como es la CELAC en este momento, como es el G20, como es el Mercosur y otros tantos mecanismos, tienen que ser espacios para que realmente podamos desarrollar estrategias conjuntas que den alivio no solamente a un par de países, sino a toda la sociedad a nivel global. Y en ese sentido, nosotros desde Argentina, todo lo que está a nuestro alcance para, por ejemplo, colaborar con la información y con todo lo que hemos avanzado con la vacuna Sputnik V, lo hemos hecho y lo hemos puesto a disposición de países como México, pero también de Bolivia, de Uruguay, lo comentamos con el presidente Piñera cuando el presidente Alberto Fernández viajó para allá, Ecuador, varios países de Centroamérica, incluso en diálogo con varios líderes de Europa. Lo mismo, como he mencionado al inicio, con la fabricación y producción de la vacuna de AstraZeneca y todo lo que esté al alcance también en términos de cooperación con la información, pero incluso también con el envío de vacunas, como hemos hecho con Bolivia, como intentaremos seguir haciendo con muchos otros países, como hacen también nuestros vecinos chilenos a varios países, y me parece que eso es también uno de los objetivos que nos tenemos que marcar
como líderes y responsables políticos en la región, entendiendo que esto tiene que ser una salida conjunta, una salida orquestada y que genere el menor daño, la menor pérdida de vidas y el menor sufrimiento posible para toda nuestra región, porque siendo la región más desigual del mundo, con menos acceso a estos recursos, a estas vacunas, y con un golpe económico tremendo, como hemos visto de los números que publica la CEPAL, es más que nunca que tenemos que encontrar estos mecanismos para poder salir juntos de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Efectivamente, rescato una de las primeras ideas que indicaste, que es que aquí nadie se salva solo. Y efectivamente el virus es un reto para toda la región y es un reto que tenemos que enfrentar en bloque, dado que pues es un reto que no conoce fronteras y que no conoce ideologías. México fue beneficiado por esta cooperación en cuestión de información, como bien dijiste, que permitió que México pudiera avanzar en las negociaciones que permitieron la llegada de la vacuna Sputnik V a México, así que te agradezco nuevamente esta cooperación. Siguiendo con el panel, ahora le cedo la palabra a Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería chilena, quien nos dará unas palabras sobre el tema. Por favor, subsecretario. Muchas gracias, Efraín, y bueno, saludo a todos y a todas, y especialmente a mis compañeras Cecilia y Marta. Bueno, yo comparto absolutamente lo que dice Cecilia. Lamentablemente, esto ha sido un poco también en la región, digamos, con ciertos intentos, digamos, pero que tenemos que mejorar con la suerte de un sálvese quien pueda, ¿no? Y que en realidad estamos muy a merced, al final, de lo que pasa en centros de producción en ciertas partes del mundo. Solamente para contarles en breve lo que hemos estado haciendo en Chile, nosotros partimos el año pasado, alrededor de mayo, con una estrategia que tenía dos caminos, digamos. Una, de traer ensayos clínicos a Chile y que eso permitiera también acercar a la comunidad científica con las contrapartes y poder tener y negociar de alguna manera acceso preferente a esas vacunas. El Estado invirtió también junto con el sector privado en ensayos clínicos en el caso de Sinovac, que ha sido uno de los pilares de nuestra vacunación. Y también en paralelo, sí, no quisimos confiar solamente en eso y salimos a tener conversaciones comerciales. Chile es un país que no produce medicamentos biológicos y no tiene capacidad de producción de vacunas, ni tampoco hacemos el que le llaman el fill and finish, ¿no? de las vacunas, y por lo tanto también con una dosis de realismo, digamos, un país pequeño, distante, también salimos a buscar esas oportunidades desde muy temprano. Y esa estrategia dio como resultado que, bueno, logramos, y estas 100 personas puestas, como lo decía Cecilia también en el caso de Sputnik, en el caso nuestro con Sinovac, cuando la Universidad Católica, que era la contraparte científica de Sinovac, inició el convenio para realizar los ensayos clínicos, no sabíamos bien cuándo iba a ser aprobada la vacuna, por qué otros países, etcétera. Y el camino se hace al andar, digamos. Y bueno, para nosotros probó ser también una muy buena apuesta. Hoy, al día de hoy, existen en Chile 4.300.000 personas vacunadas y el 23% de ese total tiene ya su segunda dosis. Nosotros esperamos cerrar marzo con la población de riesgo, que son 5.200.000 personas aproximadamente, y tener a comienzos de abril a toda esa población con su segunda dosis también ya puesta. El primer trimestre, como les decía, tiene como expresión, como resultado a Sinovac, y por otro lado, un ejemplo de una vacuna que no se ensaya en Chile y por la cual tuvimos solamente una conversación y un acuerdo comercial, que es con Pfizer, y de la cual esperamos que lleguen de aquí hasta marzo 1.350.000 dosis. Por lo tanto, ya en Chile existen poco más de 10.700.000 dosis, y esas son las que hemos ido aplicando, y ya estamos muy fuertes en una campaña ya de aplicación de segunda dosis. Y también hemos querido, digamos, hacer de alguna manera lo que está a nuestro alcance para poder apoyar a los amigos de la región
y el presidente Piñera ya dispuso y se coordinó con respecto de solicitudes de ayuda que recibimos de Paraguay y de Ecuador, a los cuales enviamos 20.000 dosis. Con Uruguay también hemos estado en conversaciones respecto de Sinovac y facilitamos el traslado de un container de vacunas en el avión que venía a Santiago hace algunas semanas, que continúa a Montevideo. Con Perú también hemos estado apoyándolo frente a la escasez de oxígeno. Y hemos tenido también conversaciones con países como Argentina, con México, Colombia y otros, justamente para mejorar esta coordinación. Con el propio canciller Ebrard tuvimos una conferencia donde justamente nuestros reguladores, el COFEPRIS y el ISP, se sentaron también, y existe un intercambio de información porque a México le interesaba saber qué habíamos hecho con Sinovac, y a nosotros también qué estaba haciendo México con CanSino, con Sputnik, y también porque nuestras vacunas van a venir precisamente en parte, cuando hablamos de AstraZeneca, de México, ¿no? Entonces, hemos ido tratando de alguna manera de ir poniendo parches en estos vínculos de cooperación, pero la verdad es que creo que hay un consenso muy importante de que no es suficiente, de que hay que hacer más, y en ese sentido también tener una mucho mejor coordinación regional. Y hay eventos, por ejemplo, el de la restricción a las exportaciones que surgió en la Unión Europea. Hoy existe una discusión de extender esa restricción de exportaciones. También lo señalaba Efraín a propósito de Naciones Unidas, pero en el ámbito de la OMC, multilateralmente, hay una discusión respecto a estos waivers de TRIPS, ¿no? En materia de propiedad intelectual. Y creo que esas discusiones importantes que también como región intentemos, más allá de las diferencias en las distintas estrategias y todo, que intentemos tenerlas conjuntas. Y creo que los mecanismos de integración regional que mencionaba Cecilia, debiésemos tener, digamos, una discusión en cómo asignamos roles, ¿no?, a cada uno de esos mecanismos para hacerse cargo de algún frente de lo que va a ser con seguridad una futura pandemia. A todos probablemente nos tocó también lo que fue la locura de los ventiladores mecánicos, el quiebre de suministros de mascarillas, que fue realmente una locura, el nivel de sobreprecios que se pagó, y el acceso, los quiebres en las cadenas de logística. Para nosotros era tan importante el que se habían bajado los pasajeros, digamos, de los aviones, que ya no era posible tener certeza respecto de cuándo llegaban algo tan simple como una mascarilla quirúrgica desde China, y tuvimos que armar un puente aéreo con una línea aérea local entre China y Santiago para poder suministrar ese tipo de cosas, más allá de los ventiladores. Entonces, hay distintos frentes: el tema de las vacunas, pero también los temas de insumos y equipamiento de primera necesidad, que creo que como región tenemos que saber enfrentar juntos en lo que va a ser con toda seguridad una futura pandemia. Y en eso los mecanismos de integración regional, creo yo, que tienen no solamente a lo mejor apostar por uno, sino que cada uno de estos mecanismos asuma, digamos, un rol y existe una coordinación entre ellos, cada uno con tareas asignadas, pero claramente como región, si queremos ser resilientes frente a esto, no podemos enfrentar esta pandemia como lo estamos haciendo actualmente, donde básicamente seguimos a merced de lo que pueda pasar en otras partes. Nosotros hemos intentado mitigar ese riesgo apostando por distintas fuentes, donde el país en este sentido tampoco tenía ni una mirada consejo ideológico o geopolítico. Acá lo que vale es la ciencia, lo técnico, y si una vacuna cumple con esos méritos, por supuesto que es parte o va a ser considerada como parte de nuestro portafolio, y por eso es que nosotros tenemos desde AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, y también estamos en conversaciones muy avanzadas con el fondo de inversión ruso, con CanSino, con Johnson & Johnson, porque mientras no exista alguna manera de administrar esto de manera más previsible, es lo único que tenemos, digamos, a la mano. Pero creo que como parte de esto tenemos que saber aprender la lección, y por supuesto que desde los foros de integración regional como CELAC es importante el poder asignar, ¿no?, roles respecto de cómo poder enfrentar esto y generar también al interior de la región cadenas de suministro hechas en la región. Y en eso
el entendimiento, por ejemplo, el reforzamiento de cómo nuestros científicos trabajan juntos, de las redes que tienen nuestros científicos con otras partes del mundo, cómo se desarrollan distintos tratamientos para el coronavirus, vacunas, los mismos prototipos de ventilación mecánica que nuestros países hemos ido desarrollando. Eso tiene que compartirse y tenemos que empezar a generar escalas entre nuestros países, pero eso requiere de verdad una conciencia de que juntos somos más que cada uno por separado, y que no nos pase también lo que uno ve que uno podría pensar que funcionaba a la perfección en ese sentido, que por ejemplo la Unión Europea. Efectivamente, ellos también tuvieron problemas para poder hacer el rollout de su programa de vacunación, lentitudes, digamos, que generaron y generan tensión al interior del bloque, y también aprender de esas lecciones. Así es que por el lado nuestro, más allá de que el programa de vacunación de Chile hasta el momento ha sido un éxito, nos queda claramente un sabor amargo de cómo el mundo y la región está enfrentando esta pandemia, y es una preocupación central, porque esta no va a ser la última pandemia, muy probablemente nos vamos a encontrar con una en esta generación, y tenemos que estar preparados como región para eso. Gracias, Efraín. Muchas gracias, subsecretario. Sí, efectivamente, uno de los puntos que tenemos claros es que tenemos que invertir en las capacidades de América Latina para ser autosuficientes de manera regional, por lo menos en temas sanitarios. Actualmente la región pues depende a un número muy cercano al 100% de estos insumos médicos, y no podemos permitir que la siguiente pandemia nos agarre en la misma situación. Los datos que Chile arroja en términos de porcentajes, en términos de vacunas aplicadas por cada 100 personas, es impresionante, ¿no? A nivel regional está en un primer lugar muy lejano al segundo, que resultaría Brasil. Entonces, sin duda, una cuestión de reconocimiento a Chile, y también por esta política de cooperación regional para apoyar a los países vecinos. Para continuar con el panel, le cedo la palabra a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado Peralta, quien es la artífice de la llegada de las vacunas a México, del suministro de insumos médicos a todo el país, al sistema de salud, y para nosotros es un honor poder contar con su participación. Por favor, subsecretario. Efraín, muchísimas gracias a ti, a todos los panelistas, Rodrigo Yáñez, Cecilia Nicolini, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta conferencia sobre la equidad del acceso a las vacunas contra la COVID-19 en América Latina y el Caribe. Y felicitaciones, Efraín, por la moderación de este evento. Me gustaría muchísimo pues saludarles afectuosamente a nuestros colegas, que seguramente esta intervención mía les será muy familiar. Hemos estado haciendo exactamente lo mismo en todos los países, y es una gran oportunidad esta ocasión para poder compartir y además también hacer algunos planes a futuro. Yo creo que Rodrigo decía muy bien hace rato que vivimos hace un año todo el proceso de adquisición de insumos, equipos de protección personal, ventiladores. Esto nos preparó un poco para lo que venía, ¿no?, después con las vacunas, y se ha convertido en una prioridad global, no solamente a nivel salud. Es una cuestión que se ha tornado ciertamente en una forma de diplomacia lo que hemos estado haciendo. Este panel de hoy es una muy buena, un buen ejemplo de cómo la cooperación internacional es relevante, tiene un sentido de solidaridad, pero también de adquisición de una experiencia colectiva entre los países para la negociación y para el acceso. La recuperación económica de nuestra región tendrá mucho que ver con el ritmo que podamos tener en la vacunación. Y la inequidad en el acceso a las vacunas de países de nuestra región con relación a otros países del mundo, por cierto, todos ellos más desarrollados. Hay
una clara correlación entre el acceso que han podido tener los países desarrollados a las vacunas y los de medio y bajo ingreso. Y bueno, creo que esta es una reflexión importante porque nunca antes se había hecho una muestra tan clara de un fenómeno de discriminación, lo diría yo, con esa palabra, debido a que los países que no tienen hoy acceso a las vacunas son justamente los países que tienen las rentas económicas más bajas. Tenemos todos que poder tener un acuerdo, un rescate del mundo multilateral para que sirva al propósito de traer la salud y también la recuperación económica al mundo en general. A nivel nacional en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza el secretario Marcelo Ebrard, gestionó la negociación hasta el momento tenemos 8 contratos con farmacéuticas de diferentes regiones en el mundo. Creo que es interesante también como América Latina, con la vocación bastante abierta y con unas diplomacias en nuestros países muy, diría yo, poco enconadas con otras partes del mundo. A lo mejor en la región hay más convulsión, pero somos países, los 3, que hemos podido acceder a vacunas de casi los 4 continentes que las producen. En México tenemos un contrato de 77.4 millones de dosis con AstraZeneca, que se va a producir el antígeno en Argentina, como dijo Cecilia, y se va a envasar aquí en México. Ya está en ese proceso de envasamiento. Tenemos ya más o menos 18 millones de dosis en el territorio nacional, listas para ser envasadas y los lotes liberados a fines de abril para toda la región. Nuestra forma de solidaridad es también importante. México desde el principio hizo por no cualquier producción en México que se haga de las vacunas, no va a ser solamente para nuestro país en ningún momento. En el momento de ser producida se va a distribuir de manera equitativa conforme a la población de todos los países que hayan adquirido, en particular esta vacuna de AstraZeneca. Con CanSino tenemos un contrato de 35 millones de dosis. Es un desafío importante el que tuvimos con las vacunas de China. Como no tenemos una homologación de nuestra agencia regulatoria, hemos tenido que hacer ensayos clínicos de fase 3 de algunas de ellas, en el caso de CanSino en 15,000 voluntarios en México. Y otras, hemos colaborado con otras agencias regulatorias regionales. En el caso de Sinovac lo hicimos con la Agencia de Chile y estamos muy agradecidos con el Instituto de Salud de Chile por la contribución que hicieron para la aprobación de emergencia de la vacuna de Sinovac. Tenemos un contrato de 10 millones ampliado recientemente a 20 millones de vacunas, con CanSino 35 millones, con Gamaleya, la vacuna de Sputnik, 24 millones de dosis. Con Pfizer tenemos 34.4 millones de dosis contratadas. El Instituto Serum de la India también nos vendió de AstraZeneca 2 millones de dosis. Y recientemente acordamos comprar a Sinopharm 12 millones de dosis, siendo, como el paquete diversificado al que accedimos, además de el paquete completo que nos ofreció el COVAX, que tiene 18 vacunas candidatas, de las cuales México ya optó por la vacuna de AstraZeneca. Este mes vamos a recibir 1.6 millones de dosis, pero vía COVAX tenemos un contrato de 51.5 millones de dosis. Suenan muchas en cantidad, pero México es un país que tiene 127 millones de habitantes. Y el desafío para México es mayor, porque aquí sí cuenta cada uno 2 dosis generalmente, y cada persona vacunada, pues es un gran reto de consecución de estos contratos, sus autorizaciones sanitarias, su comercialización y distribución, y finalmente su aplicación en el país.
Creo que el intercambio de los programas de vacunación y de la adquisición es súper sano. Nosotros hemos seguido los casos chilenos, argentinos, los casos de otros países de América Latina, de cómo se han hecho. La verdad es que creo que la región sale adelante y que tenemos también que solidarizarnos con otros países que incluso en la región no han iniciado su programa de vacunación, y por eso igualmente me sumo a la felicitación que se hace de Chile y de Argentina, que han estado también viendo por sus países vecinos en el cono sur. Las negociaciones que hemos tenido es interesante. Yo creo que quizás autocríticamente debemos decir que nuestro acercamiento con autoridades de la región ha sido tardío, porque hemos empezado la negociación de vacunas desde junio y nuestros acercamientos han sido recientes. Creo que otros continentes nos han dado un ejemplo. Por ejemplo, la Unión Europea ha costado mucho trabajo configurarla como región comercial y política, pero al final en la pandemia han respondido como bloque, negociado sus vacunas como bloque y accedido a la distribución de las vacunas como bloque. Finalmente, su integración humana hace que la Unión Europea pues no pueda tener un proceso de vacunación tan disparejo como lo estamos teniendo en la región de América Latina y en particular como lo está teniendo México con el bloque de América del Norte, que estamos integrados económicamente y también tenemos una migración muy importante, y aquí las diferencias pues están siendo abismales. Está México pegado al país del mundo que más vacunas aplica cada día. La comparación siempre es muy difícil para nuestro país, sobre todo lo será todavía más cuando el país vecino nuestro, Estados Unidos, complete su proceso de vacunación y empiecen a generarse, y lo vamos a ver tanto en la región, en las Américas y en el mundo, cierta política de restricción de viajes que se pueda dar a raíz de los que están vacunados o no. Son discusiones muy recientes las que se están teniendo de los pasaportes COVID, pero si vimos restricciones a la hora de la pandemia, la veremos también a la hora de tener la población vacunada o ya inmunizada. En algunos países sí y otros no. Y esto creo que también nos puede hacer tener alguna otra discusión al respecto en nuestra región de América Latina y el Caribe. La Secretaría de Salud ha aplicado más de 3 millones de dosis ahora. Se está avanzando cada vez más aceleradamente en el proceso de vacunación. Entre 200 y 300,000 personas diarias son inoculadas en el país. Todos los tres que estamos aquí en la pantalla, incluido también Efraín, que ha tenido también un rol en algunas negociaciones, nos hemos dado cuenta cómo la negociación de las vacunas hasta el momento ha tenido poco que ver para países de renta media como la nuestra con temas de dinero. En realidad los precios son muy poco flexibles, se han dado los que son estandarizados y es una discusión que no depende de eso tanto lo que hemos podido acceder. Si me acompañan en esta reflexión Rodrigo y Cecilia, yo creo que nadie ha dicho, no, esta es cara, esta es barata. ¿Qué ha sido el problema? El problema son las entregas, cuando los países estamos pudiendo acceder. Y nosotros hemos podido ubicar perfectamente bien en el mundo países que han comprado hasta 10 veces más la cantidad de población que tienen de vacunas. ¿Por qué hacen eso? Bueno, pues es muy fácil, porque las farmacéuticas venden a los países de menos a más. Todos nuestros contratos están entregando unas decenas de miles de vacunas la primera semana y después centenas de miles el siguiente mes y después ya, pero pues más allá del semestre segundo del 2021, empezaremos a recibir millones y millones de dosis a la semana cada país. Si uno tiene varios contratos de esa magnitud, pues podrá vacunar a su población mucho más rápido. ¿Y qué pasa con las vacunas que te sobren al final? Bueno, pues algunos países se van a dar el lujo de regalarlas, venderlas, donarlas o aplicarlas el año que entra. Pero la lógica de acaparamiento sí se está dando y estamos siendo, los países que tenemos más población, se nos ha hecho todavía mucho más complejo.
De tener un décimo de población, México, pues tendríamos ya vacunada el 30% de la población, con 6 millones de vacunas que hoy han llegado al país. Entonces, este desafío realmente de tener una población tan amplia, países como nosotros de cientos de millones de personas, hacen la complejidad de la negociación mucho más grande. Las primeras negociaciones se caracterizaron por realizarse en un ambiente de enorme incertidumbre. Mis colegas en la mesa me podrán acompañar en la complejidad que representó la negociación de contratos cuando ni siquiera existían las vacunas. Físicamente no tenían una garantía de seguridad, de eficacia, de calidad. Y posteriormente ir dando el acoplamiento con las opiniones de la Organización Mundial de la Salud para la toma de decisiones ha sido también un desafío importante. Y finalmente, obviamente, hay algunas cuestiones de un índole geopolítico que a algunos países le impiden el acceso a las vacunas. México hoy tiene vacunas de todos lados. Tenemos británicas, tenemos de Estados Unidos, tenemos vacunas de China, de Rusia. Sin embargo, los temas geopolíticos en algunos casos en el mundo han impedido a algunos países pues tener contratos o homologación de criterios regulatorios con algunas vacunas. Más adelante vamos a ver una oferta mucho mayor. Más adelante va a haber ya una apertura del mercado de las vacunas de Estados Unidos, que fueron financiadas con los fondos del Warp Speed de los Estados Unidos, disponibles para muchos países. Algunos de ellos pueden ser también los de México. Aquí quisiera cerrar la intervención inicial sobre lo que ha sido pues la complejidad de la consecución de las vacunas. Me identifico mucho con la experiencia de Cecilia y Rodrigo y la verdad es que es una oportunidad para México conocer más de cerca cómo han llevado a cabo sus negociaciones otros países y estamos muy contentos de poder compartirlas con otros y también, ¿por qué no decir, apoyar el acercamiento a las farmacéuticas con las que ya hemos tenido larga trayectoria de negociación a otros países que así nos lo puedan requerir. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias por la explicación respecto del caso de México. Recojo una cuestión muy importante respecto de la vacuna AstraZeneca que se hace en una iniciativa binacional de México y Argentina, en donde se acordó que cada uno de los países interesados podía comprar aquel porcentaje equitativo de su población respecto a la población de América Latina. No una cuestión de predicar con el ejemplo respecto a la resolución 74274 de las Naciones Unidas y también predicar con el ejemplo respecto a la posición de la CELAC de estar en contra de las medidas que limitan las exportaciones de insumos médicos y de vacunas. Para iniciar la segunda sección del panel, quisiéramos platicar, que nos puedan contar qué es lo que sigue, cuál es el escenario que tiene previsto cada uno de sus países respecto al suministro de las vacunas, respecto a tratamientos y lo más importante, ¿tendremos una vacuna latinoamericana? ¿Tendremos una vacuna mexicana, argentina, chilena o de cualquier otro país de la región? Como les comenté, la más avanzada es la vacuna soberana de Cuba, pero creo que el tema de la autosuficiencia regional en tema sanitario es algo indispensable que tenemos que unirnos como región para ello. Entonces, a continuación, le cedo la palabra nuevamente a la subsecretaria Marta Delgado para que pueda dar su última intervención. Adelante, subsecretaria. Entiendo que vamos ahora de atrás para adelante. Muchas gracias, Efraín. Bueno, sobre estas perspectivas, me gustaría decir que la producción de vacunas va a ir, y por eso los contratos son así, increciendo, va a ir de menos a más, llegar a un momento en donde, bueno, ya todas las fábricas estén pues produciendo el antígeno y envasando grandes cantidades y quizás podamos ir saliendo de la enorme restricción que tenemos en este momento. En el caso de México, a manera de ejemplo, esta misma semana hemos recibido ayer 600,000 dosis de Pfizer,
Hoy recibiremos a las 13:30 200,000 de Sputnik, el fin de semana de Sinovac vamos a recibir 1 millón, y entonces, bueno, se empieza a ver ya una capacidad mayor de producción y de entrega de las farmacéuticas. Hay muchos temas alrededor de lo que va a pasar en el mundo en el próximo semestre, finales del segundo semestre del 2021. Por un lado, vamos a tener ya en su fase final, ya terminados ensayos clínicos de fase 3, a otras vacunas que no están ahorita en el mercado, como la de CureVac, que es alemana, la vacuna de Janssen ya comercializándose como vacuna de única dosis en otras partes del mundo fuera de los Estados Unidos. Vamos a poder ver también vacunas como la de Walvax, que es una vacuna genética china, que no necesita una cadena de ultrafrío, es decir, una competencia ya más enfocada en no la urgencia, sino una competencia enfocada en el mejor manejo, el mejor precio, el mayor acceso a las vacunas más temprano, que lo que estamos pudiendo tener en este momento. Por otro lado, también vamos a estar enfrentados al riesgo de la evolución de la cepa del propio SARS-CoV-2 y de su adaptación a las nuevas, de las vacunas a las nuevas cepas, y los desafíos que van a tener las propias farmacéuticas para poder hacer esta adaptación de los productos. Y en tercer lugar pondría la condición de cuánto va a durar las vacunas. Hoy estamos ante las autorizaciones sanitarias para uso de emergencia de las vacunas, donde los gobiernos de los estados nacionales usamos estas vacunas, accedemos a ellas en condiciones de emergencia, pero a una vez liberadas las fases 3, 4 de ensayos clínicos, las vacunas se van a poder comercializar, van a poder acceder a ellas el sector privado, los gobiernos locales, y por supuesto tendremos un desafío de producción y de nuevas vacunas que van a venir también de confección nacionales. Aquí el canciller Ebrard en la CELAC ha planteado la importancia de que los países de América Latina también tengamos nuestros propios desarrollos de vacunas. En México están desarrollándose cuatro proyectos de vacunas, todas ellas están en estudios preclínicos, una de ellas ya a punto de entrar al ensayo clínico de fase 1. Algunos datos importantes de estos desarrollos es que están involucrados en estos universidades muy prestigiadas de nuestro país, el Politécnico, el Instituto de Biotecnología de la UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, una instancia académica privada, la Universidad de Baja California, la de Querétaro, y entre todos ellos están configurando clústeres de investigación que cooperan. En esta pandemia también hemos visto importantísima cooperación interacadémica. Hay países que se han juntado para desarrollar sus vacunas. El caso de Suecia y el Reino Unido con Oxford es el caso de AstraZeneca, el caso de Alemania con Estados Unidos, Pfizer, BioNTech es otro caso importante. El caso de las vacunas y sus envasados, por ejemplo, con Max Bions en Argentina o en la India con el Instituto Serum, en Corea, envasándose también en otra farmacéutica coreana, la vacuna de AstraZeneca. Es la forma también global en la que las investigaciones científicas y las propias farmacéuticas están colaborando interpaís, internacionalmente. Y esto es muy interesante. Creo que lo debemos fomentar mucho más en la región. Creo que los intercambios entre los ensayos clínicos en nuestra región son importantes porque también sabemos que las vacunas funcionan diferente en las genéticas distintas y cualquier ensayo clínico y colaboración regional que podamos tener en Latinoamérica, en nuestra propia genética latinoamericana, es muy relevante, es muy útil. Quisiera, decirles que estamos también en una intención de cooperación en este sentido muy abierta. México tiene 5 ensayos clínicos de fase 3 para esta vacuna. Hemos tenido de CanSino, de Janssen, de Novavax, de CureVac y de... ahí se me está pasando uno, pero
Próximamente tendremos también el de Walvax. Estamos también interesados en hacer ensayo clínico en niños en México de cualquier vacuna contra el SARS-CoV-2. Entonces, creo que en América Latina hay también espacio para cooperación en este ámbito. Muchas gracias, subsecretaria. Continuamos con el programa, con la última participación del subsecretario Rodrigo Yáñez. Perdón, ahí sí. Gracias, Efraín. Bueno, no, de lo que se viene, comparto mucho lo que dijo Marta recién. Creo que vamos a tener un desafío justamente cuando empecemos a tener claridad de cuánto va a durar la inmunidad de las vacunas, qué características va a tener, etcétera. Y hacia el próximo año también, ojalá, si es que vamos a tener que seguir en programas de vacunación anuales, que pienso yo que es muy probable que así sea. Bueno, ojalá poder tomar, digamos, decisiones de manera más conjunta. Creo que ya lo que empezamos a hacer respecto de intercambiar información de los ensayos clínicos, eso definitivamente nos debiera beneficiar a todos en la región y ir mejorando esa capacidad. Con México hemos tenido una muy buena experiencia en ese sentido y creo que existe espacio para hacer más en la región. Buscar una manera también en que Brasil, que es un gigante, pero lamentablemente siempre es como un continente aparte, pueda también participar, digamos, de este proceso. Y nada, creo que en lo que se viene, definitivamente tenemos que saber buscar maneras de poder generar sinergias y escala entre nuestros países y definitivamente ser más resilientes frente a esto. No veo o no sé si en el corto plazo vamos a tener una capacidad de ser autosuficientes en vacunas, no solamente desde el punto de vista de la producción, sino que todo el R&D, digamos, que está detrás. Por eso creo que es tan importante también el articular a las comunidades científicas. Ya lo mencionaba Marta, a propósito de las universidades mexicanas, en Chile también los ensayos clínicos están asociados a universidades locales, pero esa capacidad también creo que va a ser muy importante articularla como región y también generar alianzas, ¿no? de esos clústeres regionales con otros lugares en el mundo. Y lo último, creo que también en términos de aprovisionamiento, la logística y el stockpiling, ¿no? Creo que también debiese ser un elemento que como región debiéramos poder también mejorar, sobre todo por países que nos dan volumen, ¿no? Y esa digamos, masa crítica como México, que ya lo mencionaba Marta, que es un gigante en términos de población, mismo Argentina y otros países que efectivamente nos sirven para poder, como región, plantearnos de una mejor manera para negociar, pero también para efectos de poder producir, administrar, acumular o guardar, digamos, en ciertas partes, en volúmenes. Nosotros esperamos terminar la vacunación que permita generar inmunidad de rebaño hacia mediados de año. Eso es el 80% de la población, cerca de 15 millones de personas. Y evidentemente que el segundo semestre va a ser importante también desde el punto de vista de no solo del resto de la población que ya no está como parte del target objetivo, sino que también pensando en si es que va a ser necesario reforzar esto con una tercera dosis, que es una discusión que está en estudio hoy día con algunas vacunas, o pensar en el 2022 derechamente. Así es que creo que ahí hay un espacio para poder capitalizar lo que hemos aprendido, a veces con algunos golpes en el camino, ¿no? En estas negociaciones y ver si podemos hacer las cosas mejor hacia el segundo, en el 2022, aprendiendo las lecciones que nos ha tocado enfrentar en esta primera parte de la pandemia. Muchas gracias, subsecretario. Sí, efectivamente, todavía sigue la incógnita, ¿no?, de la duración de la inmunidad
respecto de las distintas vacunas, y dado que tenemos un mosaico muy importante de todas las iniciativas de vacunas a nivel internacional aquí en América Latina, va a ser muy importante que podamos tener este intercambio de información, como tú lo mencionas, respecto a estas cuestiones. Para ya finalizar, le cedo la palabra a Cecilia Nicolini para que nos comente un poco de la cuestión desde Argentina. Gracias, Efraín, y a todos y a todas. Yo no sé ustedes, pero compartimos, creo, una responsabilidad similar y hace semanas o meses y lo que nos queda, ¿no? Sin dormir casi por la enorme responsabilidad que tenemos, que a veces uno piensa, bueno, que son insumos estratégicos, pero se trata de salvar muchísimas vidas y realmente es un desafío enorme, ¿no? Un desafío quizás el más grande de nuestras vidas, porque de alguna manera discutíamos con unos colegas, es como si estuviéramos haciendo despegar un avión y lo estuviéramos construyendo en el aire, ¿no? Con todas sus complejidades y desafíos, y también con las cosas que no funcionan y que a veces hay que volver a empezar. Yo creo que una de las lecciones que tenemos que tomar de esta situación, y ya se ha comentado mucho, es la necesidad de tener un Estado presente, un Estado que invierta, un Estado que innove, un Estado que crea en su sistema científico, tecnológico y de salud y que garantice a toda la población un acceso equitativo a la salud, ¿no es cierto? Porque entendemos que esta pandemia todavía sigue y que la situación y el contexto en que vivimos hoy en día en este planeta da lugar a la posibilidad de que esta no sea la última pandemia, sino que se repita y con mayor asiduidad, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, desde el inicio, nosotros desde Argentina seguimos reforzando el sistema de salud, seguimos apostando también a la ciencia, a la tecnología nacional, entendiéndolo como un elemento fundamental de soberanía, pero también de cuidado y de protección en este caso, a los ciudadanos y las ciudadanas, y también con una mirada regional de la importancia de poder desarrollar también esta solución para nuestra región, ¿no es cierto? Rodrigo hablaba de quizás la utopía de poder tener vacunas que se produzcan acá. Rodrigo, no es ninguna utopía, nosotros tenemos la obligación y podemos hacerlo. Acá en Argentina estamos desarrollando 2 vacunas, estamos invirtiendo muchísimo en ciencia, en tecnología e innovación, tenemos equipos enteros del CONICET, equipos enteros de universidades también públicas, desarrollando 2 vacunas, están en estado preclínico, tratando de empezar a avanzar cuanto antes en la fase 1. Estamos también colaborando con otras vacunas de otros países para desarrollar los ensayos de fase 3, como también muchos países lo están haciendo. También la posibilidad de producir vacunas acá con diseños y desarrollo de otros países, como la Sputnik V. Toda esta estrategia necesita ponerse en marcha y creo yo también seguir colaborando con la región. Yo celebro y aplaudo muchísimo los avances de la vacuna de Cuba, como bien mencionaba Efraín, la soberana, que me parece que también puede ser un alivio enorme no solamente para el pueblo cubano, sino también para toda la región. También sé que en México están trabajando en el desarrollo también de una vacuna, como mencionaban, o sea, ojalá en ese sentido trabajemos más que nunca en políticas regionales de inversión y de fortalecimiento de nuestro sistema científico, tecnológico y de innovación, que nos va a dar también las herramientas para poder poner en marcha no solamente el cuidado de toda la ciudadanía, sino también la protección y la capacidad que en futuras crisis podamos resolverlas con mayor agilidad, podamos dar una respuesta a nuestros países, pero también podamos salir más fortalecidos como región para también cooperar y colaborar con el mundo. Ojalá volvamos a encontrarnos en las próximas semanas o meses y tengamos avances de estas vacunas, tengamos a la mayor parte de la población, nuestras poblaciones vacunadas, podamos haber hecho frente a la segunda ola y también podamos apoyar a otros países del mundo. Mientras tanto, tenemos que seguir, creo yo, apoyándonos e intentando encontrar y diseñar las mejores estrategias para
cuanto antes tener una salida orquestada y en cooperación para toda la región, para toda América Latina. Muchas gracias, querida Cecilia. Efectivamente, nosotros desde México, desde la CELAC, hemos estado dándole seguimiento a las iniciativas de las vacunas en Argentina, tanto las presentadas por CONICET como también la presentada la que desarrolla más bien la Universidad de San Martín, que ha sido de mucho interés por parte del presidente Alberto Fernández, y lo comentó aquí en su reciente visita a México. Pues ya con esto finalizamos este panel. Agradezco al y las panelistas por su participación. Ha sido muy constructivo poder escuchar la perspectiva y las situaciones de las vacunas en los 3 países que tienen una situación mucho más avanzada en el tema de la vacunación entre los miembros de la CELAC. Una de las instrucciones por parte del canciller Marcelo Ebrard como presidencia pro tempore de la CELAC fue cimentar la integración latinoamericana en cuestiones de cooperación, y definitivamente la pandemia abre una posibilidad muy importante al ser el mayor reto por el que cruzan todos los países de la región. Recojo unas ideas importantes, empezando por poder construir regionalmente la capacidad de producción de vacunas, de medicamentos, para lograr esta apreciada autosuficiencia en tema sanitario. También la importancia, como decía el subsecretario Rodrigo Yáñez, de la articulación de las comunidades científicas, de las comunidades académicas, que es algo que en países del tamaño de México pues lo hacemos a un nivel nacional, pero definitivamente es importante lograrlo a nivel regional. Intercambiar información en materia de ensayos clínicos y, en términos generales, lograr una estrategia eficiente en materia de cooperación internacional en esta materia. Ya con esto cerramos. Les agradezco nuevamente a todos, a todas. También agradecemos la presencia de las cancillerías, de las coordinaciones nacionales de América Latina y el Caribe, de los países de la CELAC, por haberse conectado. Y pues no sé si el doctor Jorge Saavedra quisiera dar unas palabras de cierre, si no, con esto estaríamos terminando. Solo muchísimas gracias, Efraín, muchísimas gracias a la CELAC, a la subsecretaria Marta Delgado, a la asesora Cecilia Nicolini, el presidente Fernández, al subsecretario Rodrigo Yáñez, decirles a nombres de AHF y de AHF, en especial de AHF México, de AHF Chile y de AHF Argentina, que estamos muy contentos, muy orgullosos de haber podido contar con este alto panel y sobre todo este tipo de discusión que en este momento es crucial para todos nuestros países de Latinoamérica y el Caribe. Y repito algo que dijo la subsecretaria Delgado, que sí nos ha impactado mucho este acaparamiento que se está haciendo por parte de algunos países ricos y los esfuerzos regionales que se pueden hacer, que ya lo han mencionado todos ustedes, para satisfacer la demanda y la necesidad de Latinoamérica, y sobre todo en esta cuestión de las vacunas, felicitar a Chile por sus logros en materia de vacunación y los grandes esfuerzos que definitivamente están haciendo México con el tamaño de su población y Argentina con el avance en diferentes vacunas y los mensajes y las ideas que nos está compartiendo, y que espero que otras personas en otros países de Latinoamérica lo puedan ver esto, porque compartir sus experiencias creo que sirve mucho a todos los países. Muchísimas gracias, Efraín. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Adiós. Listo, doctor. Ok, muy bien.